una carreta, burro, un cerro lleno de piedras. Es un recuerdo que tengo claro de mi infancia. Papá nos pone enfrente y nos dice, aquí se va a levantar un rancho. Cuando cualquiera hubiera dicho, esto no vale nada y de aquí no vas a sacar absolutamente nada. Entre una cuadrilla de trabajadores y mis hermanos empieza a quitar piedras y ponlas a un lado para hacer pileta, porque no había pozo de agua, evidentemente, y se quería construir una granja porcina. Pasaba un canal de una presa a alimentar esa pila que se estaba construyendo de arrimar las piedras de ese cerro. Y poco a poco se fue diseñando cuando nadie vio que en ese momento mi papá sí estaba viendo que ahí había futuro. Nada es fértil si tú no lo haces fértil, no de los humanos, en la vida real. Y él estaba viendo que se podía hacer algo ahí. Y de ahí empieza a trabajar, se empieza a construir entre piedra y ahora sí ladrillos. Y entre el trabajo de él y de mi mamá, les batallaba. Y como cualquier empresario chiquito, mediano, grande, se van al banco, piden un crédito para hacer realidad la primera granja porcina. Se miden vientres, entonces pues, se pusieron 120 vientres para producir 100 cerdos semanales de 100 kilos. Y luego 220, y luego 400, y llega algo que nadie previó. No lo previó mi papá, ni mi mamá, ni miles de mexicanos. El trancazo del 94, 95, la crisis económica, que luego se volvió efecto tequila, toda Centroamérica, toda Latinoamérica, y de un día a otro debías el doble, de un día a otro todo valía el doble, y entonces producir, ahí está, esa burra y esa carreta, ahí se aventaban las piedras, se acercaban a la construcción de la pila, y esa ya después fue una oficina. Y puedes equivocarte en los números, me decía mi papá, porque en esa crisis mucha gente perdió sus casas, perdieron sus carros, perdieron sus negocios, y entonces, ¿y ahora qué sigue? Entonces, decía, no le pago a este proveedor, no le pago al otro proveedor, pero a la gente que trabaja, a esa sí se le paga. Y ya el cinturón en la casa ya se había apretado. Me acuerdo 3 carros y además se quedó con un carro. Y es el del trabajo. A la escuela pata. Y es donde siempre decía, con la gente no puedes equivocarte porque si no, pues ya no eres absolutamente nada ni nadie. Fue un error, cada quien puede decir, más los economistas o los financieros. Yo creo que sí, fue un error. Irte a pedir dinero al banco porque crees que el presente va a ser el futuro y no lo es. Hoy mismo, el año pasado, oíamos recesión en Estados Unidos. Afortunadamente no hubo recesión, porque si hay recesión en Estados Unidos, iba a ser recesión en México en automático. Y entonces, esta parte de nuestro error fue creer que el futuro sería igual que el presente,
Pues yo creo que sí. Tenía que ver que un respaldo, por si no pagas el crédito, pues vendes tu bien para pagar el crédito. Y entonces empieza a hacer la bola y la bola, porque igual que todos, en ese momento suben los insumos, y entonces lo que tú produces todos los días con tanto esfuerzo, lo vendes más barato. Y esos errores no son cadenas. Yo tengo la absoluta seguridad que no son cadenas. De ahí mi papá falleció a los 11 años y 2 años antes nos dijo, hasta aquí llegué yo, les toca a ustedes, crezcan ustedes. Así lo dijo, ese es mi padre en paz descanse, y le seguimos. Pero llegan los tratados de libre comercio, entonces tú ya compites con una granja de Estados Unidos, compites con una granja de Canadá, al tú por tú. Y de lo que fue 400 madres, llegamos a 3,000 madres. Había una población de 35,000 cerdos todos los días. Se vendían todos los días 1,000 y nacían 1,200, porque se va perdiendo entre la mortalidad y cuestiones de enfermedades, vas perdiendo un porcentaje de la población, a vender 1,000 cerdos de 110 kilos todas las semanas. Entonces llegas a un gran negocio, pero mi papá decía, yo le voy a heredar una cosa, el buen nombre. Heredar el buen nombre, pues tienes que cuidar el nombre de mi padre en ese entonces, que se llamaba igual que yo. Bueno, yo me llamo igual que él. Y llega un momento que tienes que tomar decisiones de negocios de 50 años, familiares, a decir, pues hay que volcarlos. Y entonces el legado, desde mi punto de vista personal, no es el que recibes. Es lo que tu obligación, y más si es familiar, es multiplicar. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y al ver que pues ya no compites contra algún granjero, sino ahora compites con Tyson, compites con Smithfield, compites con Bachoco, dices, no, le voy a dar un cambio de giro, aquí no la pusieron, pero se me ocurrió la locura de con un socio primero, y ahí están para que vayan, no venga la temporada, hicimos un estadio de béisbol, que hoy le caben 10,000 espectadores y el año que entra 15,000. El viernes viene Grupo Firme, le cabrán 15,000, y ahí está. Y este Pancho loco ahora haciendo un estadio y ahora un desarrollo inmobiliario. O te quedas y te arrastras con los grandes competidores, o te arriesgas y otra vez te la rifas a hacer grandes proyectos. Decía, o está escrito por Séneca, porque hay tiempos, sobre todo los jóvenes, o me pasaba a mí de joven, me decía, la suerte. Hay que echarle trabajo y suerte. La suerte viene siempre, lo positivo, ¿no? Pues ser positivo y la suerte y trabajo y suerte. Y alguien me dijo, pues cómprate un boleto de lotería. Y Séneca decía, la suerte es lo que sucede, pero cuando la preparación se encuentra a la oportunidad. Y en la vida siempre hay oportunidades, siempre va a haber oportunidades, a menos, como alguien hace rato dijo, estés dentro de la caja y no te quieras salir fuera de la caja, y siempre va a haber oportunidades. Y esto no lo dije yo, lo dice Séneca. Y por eso te tienes que modificar tus hábitos, tus pensares, tus negocios, y que al final
arrastras a mucha gente porque este tipo de proyectos o los anteriores, las granjas porcinas llegaron a emplear 125 empleados y que había que pagarles pues todas las semanas, ¿no? Porque en los ranchos se paga la semana, no se paga la quincena, no se paga la mensualidad. Pues ahí se raya el sábado. Y hoy yo trato de hacer, ya vieron en mi explicación, en la vida pública también pasa exactamente igual. Dice, ¿qué fue lo peor que te pasó y qué error se cometió? ¿O no previste? Pues nada más el COVID, que ya se nos olvidó. Nada más el COVID. 1 de marzo, todos 90 días a encerrarse a su casa. Hasta que llega parte de tu equipo y en 60 días se habían perdido 33,000 empleos de los del Seguro Social. No estoy tocando los informales que no están dados de alta en el Seguro Social, pero también estaban en la ola del COVID. ¿Y cuál es tu oportunidad o vas a cometer errores? Se contrataron médicos, epidemiólogos, se contrató hasta un actuario con los epidemiólogos. Y mi pregunta es, ¿cuántos queretanos se van a morir? Porque venían los videos de España y de Italia terroríficos, terroríficos y muertes y muertes y muertes. En Italia mucho más dramático que en España, pero mal. Y me dicen 500. Y le digo al oficial mayor, compra 500 mortíferos, porque no se pueden enterrar, la norma es cremar. Y no había suficientes crematorios para poder tener a los fallecidos ahí. Hubo alguien ahí en un estado que no voy a decir quién, rentó unos trailers fríos para meter los cadáveres ahí. Y así le fue. Entonces aquí, que no falte una cama, que no falte oxígeno, que no falte respirador, que se la quieran rifar las enfermeras, que se la quieran rifar los médicos, porque no puede haber visitas absolutamente de nada ni de nadie. Hasta que un día, como el 60, 70 días, veo una persiana de un comerciante del centro, me dicen, Pancho, no nos vamos a morir de COVID, nos vamos a morir de hambre. Y te mueve de todo tu eje y a mí me valen las reglas federales, empiecen a abrir poco a poco. Porque estaban dándote de lo nuevo, perder empleo, y entonces ¿qué? No comen esas familias. Y entonces, eso no es un error, ese fue un drama, ya se nos olvidó, pero fue un drama durísimo. Y tratas de hacer que no te hablen o pusimos un call center y la gente muy asustada y la gente que estaba en el hospital, la gente, quien entra al hospital ya no va a salir. O quien conecta en un respirador se va a morir. Y esos eran 2 años todos los días. Y entonces ya no son un error, sino son cómo ayudas a salvar vidas y a que no pierdan empleo. Afortunadamente se hizo lo correcto en Querétaro y de ese drama, dicho por Banamex, porque no se vale los gobiernos y a la gente le choca a los gobiernos, porque dicen que no se dice la verdad. De los 32 estados del país, ¿quién manejó mejor el COVID después de 2 años? Primer lugar, Guanajuato, segundo lugar, Querétaro. Y es en donde empiezas otra vez. ¿Cuál es tu mayor problema? No fue la inseguridad, no fue la economía, fue la salud. Y yo soy médico, pero veterinario, entonces no podía ayudar mucho. Entonces,
Creo que para todos porque todos los que estamos aquí, todos vivimos el COVID, como digo, ya se os olvidó, y en los negocios siempre hay retos, pero siempre hay grandes oportunidades para sacarlas, para brincarlas, que vas a cometer errores, que va a venir algo que no puedes controlar, sí, pero al final sales positivo, con suerte, como dijo Séneca, preparado y encontrando la oportunidad. Muchas gracias.